Comienzo. Este es un capítulo eh, titulado Viejas y Nuevas Miradas sobre el turismo social, el impacto de la Ley Nacional de Turismo, que hemos escrito con Erika para este libro que justamente analiza en forma muy extensa todo lo que es relacionado con esta ley en 1905. Y este capítulo, eh, al analizar justamente lo que tiene que ver con lo que sucede, los alcances y las consecuencias sobre el tema que tiene que ver con el turismo social, eh, nosotros lo vimos desde un primer momento como que era muy importante mirar hacia atrás, sobre todo en esta cuestión que es el turismo social. ¿Qué significa mirar hacia atrás? Ver cómo se había planteado esta temática eh, durante el primer peronismo, que es cuando se lanza un programa de turismo social de, de un alcance muy importante. Entonces, justamente para analizar lo que se planteaba en 1905, en el 2005, era muy importante hacer la comparación con lo que había sido en el pasado. Por eso esto de viejas y nuevas miradas. Es decir, que nuestro planteo tiene que ver con las políticas implementadas por el Estado Nacional desde una perspectiva histórica, tanto desde un punto de vista material como en las prácticas de los sujetos sociales. Y bueno, acá presentamos cómo va a ser nuestro recorrido, ¿no? Es decir, el recorrido de la exposición. Eh, ¿Qué hipótesis recorrió? ¿Cómo hemos pensado este capítulo? ¿Cómo se vertebró? Eh, Pensar acerca de los efectos y alcance de la sanción y puesta en práctica de la ley tiene que ver con justamente esta perspectiva histórica. ¿Y cuáles han sido nuestros objetivos? ¿Qué cambios y efectos imprime la nueva normativa en el área del turismo social? ¿Cómo influyen los propósitos formulados en la ejecución de las políticas? ¿Qué líneas de continuidad traza con el turismo social del primer peronismo? ¿Y cuáles son sus principales contrastes? La hipótesis que la ha recorrido es que el tratamiento que la norma hace del turismo social constituye una reconfiguración del concepto primigenio que supo tratar el primer peronismo durante las décadas del 40 y del 50. Cuando lo incorpora a la agenda pública nacional, asociado el principio de justicia social destinado preferencialmente a los trabajadores con una retórica marcadamente obrerista. En las fuentes, cómo hemos trabajado con esto, se ha usado y se ha estudiado y revisado una múltiple fuentes, además de las que están analizadas acá, entrevistas, encuestas, testimonios, observación de los complejos, tanto de Embalse como de Chapalmalar, como también fotografías, entrevistas personas de esa época que la usaron en el primer peronismo. Bueno, ¿cómo se planteó esta política, estas políticas sociales relacionadas con el ocio y la recreación en estos primeros años peronistas, en este primer gobierno peronista?
Lo que podemos decir que la Argentina en ese momento fue escenario del desarrollo de un amplio programa de turismo social, destinado a promover el ingreso de las clases medias bajas y de los trabajadores a las prácticas recreacionales. Una temática que no ha seguido ni en Latinoamérica ni en el mundo un único curso. La experiencia argentina permite observar un caso de estímulo estatal en los años del primer peronismo, que si bien puede asemejarse a, a otros países, a otros casos, como por ejemplo unos años antes, en los años 30, el caso de Alemania, Italia, Francia, con distintas características, lo que podemos decir como otros casos latinoamericanos, no en ese momento, lo que podemos decir es que adquiere una dimensión propia y una singularidad. En general hay coincidencia entre los historiadores que el peronismo representa un hito en la introducción de las políticas sociales recreacionales implementadas por el Estado. Así, en el contexto de lo que hemos denominado un proceso de democratización social del ocio, se apuntaba entre una variedad de objetivos a organizar paquetes turísticos y a proporcionar servicios de hospedajes, edificando y subsidiando colonias, hoteles de vacaciones para los flamantes turistas. Este primer proyecto de turismo social, a una escala, yo siempre digo, amplia, no centrada solamente en estas, digamos, colonias de vacaciones, fundamentalmente colonias de vacaciones, como va a ser más adelante, sino que va a tener un sentido muchísimo más amplio y va a haber políticas que van, digamos, a superar esto. Se basó en considerar a las vacaciones como una conquista simbólica asociada al derecho al descanso, destinado a los trabajadores, manifestados, como dije antes, con una retórica eh, fundamentalmente clasista, obrerista. De esta manera fueron los discursos. El proyecto abarcó dos espacios claramente definidos. Las áreas todavía periféricas, que serían la Patagonia, Misiones, la Patagonia fundamentalmente el lago Nahuel Huapi, Misiones, la región de Misiones, las cataratas, la región de Cuyo y los Andes centrales, y los ámbitos ya popularizados por las clases medias, por el acceso de las clases medias, que eran Mar del Plata y Córdoba. Mientras que los lejanos se fueron incorporando, fueron emergiendo paulatinamente, el Estado Nacional se va a centrar fundamentalmente en Mar del Plata y Córdoba. El discurso justicialista, antes de analizar la legislación, quiero decir lo siguiente, que el discurso justicialista era muy enfático en un punto, planteando que se desmoronaban las barreras que impedían el acceso de los trabajadores a estos bienes hasta ese momento disfrutados por, ellos planteaban las clases ricas o las clases pudientes. Y la consigna del turismo social buscaba ensanchar el horizonte personal de los ciudadanos, acotado a su pueblo, acotado a su ciudad natal,
y intentando ampliar el conocimiento del extenso país, procurando incentivar la percepción y el sentimiento patriótico de nacionalidad. Otro de los puntos importantes desde el punto de vista propagandístico era la conquista de Mar del Plata para los trabajadores. Mar del Plata, que ya era la ciudad balnearia más importante de la Argentina y la ciudad turística más importante de la Argentina, y hasta ese momento considerada como una ciudad por toda su historia, ¿no? Una ciudad de élite, eh, esta cuestión de plantear que el acceso a Mar del Plata se iba a poder dar y el Estado iba a ofrecer canales para que se pudiera conquistar, digamos, Mar del Plata, tuvo un impacto fuerte en el mensaje oficial. Entonces el balneario fue presentado como un lugar donde se conocían los argentinos, y no solo se conocían, sino se vinculaban los argentinos, lo que acentuaba su carácter nacional. De esta manera, ¿qué es lo primero que tiene este plan nacional? Lo primero va a ser la nueva legislación. Esta legislación va a darse fundamentalmente a partir de 1945, junto con otras reivindicaciones sociales y conquistas sociales que va a dar el gobierno y Perón desde la secretaría, desde su acceso en 1943, en noviembre de 1943, en el Departamento Nacional de Trabajo, luego Secretaría de Trabajo y Previsión. En el verano de 1945 se promulga el salario básico mínimo y vital y el sueldo anual complementario, aguinaldo, y las vacaciones, que es el decreto 1740, las vacaciones pagas para todos los trabajadores o para todos los asalariados del país. También junto con esto se van a, a incrementar la cantidad de feriados, es decir, esto se va a sumar a las anteriores conquistas de descanso dominical y sábado inglés. También el decreto de personería gremial, que va a facilitar las concesiones a los sindicatos, abriéndoles la posibilidad de fundar instituciones para el servicio social. Esto es muy importante porque va a ser uno de los primeros pasos para otra, digamos, de las características del turismo social, que va a ser la hotelería sindical. También el decreto de aguinaldo, junto al salario básico y la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, y junto con esto el Estado va a asignar por primera vez fondos específicos destinados al turismo social, eh, que va a estar conformado, que va a ser un descuento del 5% del aguinaldo, conformado por un 2% de aporte obrero y 3% de aporte patronal, eh, destinado al fomento del turismo social y a la creación de las colonias de vacaciones. Y por el decreto 33.302, que es un decreto muy importante, esto es una parte de ese decreto, se establece al Estado a dotar a los trabajadores
de medios y elementos necesarios para disfrutar de los beneficios del turismo y se habilita al Ministerio de Obras Públicas a adquirir terrenos y edificios. Esto también es el puntapié inicial para que el Ministerio de Obras Públicas pueda adquirir y pueda comenzar con la, la edificación de colonias de vacaciones. Eh, Esto, digamos, esta política general que acá la vemos en forma de decretos y que después se transforman en leyes que van a formar parte del primer plan quinquenal y del segundo plan quinquenal. Si uno ve los planes quinquenales, hay toda una parte muy importante relacionada con el turismo. eh, Va a tener una consigna que en realidad es una consigna que surge en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Mercante y que va a ser el primer gobernador peronista de la provincia, eh, pero que se va a extender y que va a ser un poco digamos, la consigna más popular en relación al turismo social que como ustedes pueden leer, es usted se paga el viaje, la provincia del hospedaje, que rápidamente va a ser apropiada por el gobierno nacional y va a ser usted se paga el viaje, el gobierno, el hospedaje. Eh, yo me voy a referir, eh, luego de un análisis más extensivo sobre esta cuestión general que hace el turismo social, que excede las colonias. Luego me voy a referir específicamente a lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. Eh, es decir, independientemente de lo propagandístico de la consigna, hay que analizar que en gran parte el sistema se sintetiza en esa consigna. ¿Por qué? Porque en general todo el armado que se hace de los programas de turismo social tienen esa base. El gobierno garantiza el hospedaje y va a ayudar, va a propiciar el viaje de manera, digamos, rebajando las tarifas, sacando una tarifa especial que se va a llamar turista, eh, eh, organizando viajes en ómnibus, mejorando el transporte que tenía que ver con el ferrocarril, eh, va a salir un tren especial a Mar del Plata, el famoso marplatense, de 4 horas, junto a todo un programa que tenía que ver con eso, con los viajes. Es decir, el hospedaje va a ser lo que va a garantizar el, el, el gobierno. Y un poco más, digamos, en forma subalterna, sería garantizar los viajes o rebajar los viajes y organizar los paquetes turísticos. Eh, ¿Cómo se organizó la cuestión del hospedaje? Se echó mano a 3 modos o modalidades vinculadas entre sí. Las colonias de vacaciones y los hoteles administrados en un primer momento por el Ministerio de Obras Públicas, luego la organización institucional que se dio para el turismo y luego en 1950 por la Fundación Eva Perón. En 1950 pasa toda la organización que tenía que ver con el turismo social a la FEP. Las colonias de vacaciones, que serían los complejos de Chapalmalar, que acabamos de ver las fotografías, Embalse Río Tercero y Mendoza, fundamentalmente las cuevas.
El otro aspecto es los contratos convenios de los gobiernos provinciales y la hotelería privada para albergar gratis contingentes, privilegiando los contingentes infantiles, y los primeros atisbos de la hotelería sindical. Acá podemos ver una de las de de los índices o los datos dados por las memorias de la Fundación Eva Perón. Esto sería en 1954, cuando vemos que entre las tres colonias, eh, un número un poquito superior a 70.787 turistas en su totalidad. Pero hay algo que hay que, que contar respecto a esto. Los números son muy fragmentarios. Es muy difícil hacer, yo que esto lo he estudiado in extenso, muy difícil hacer una sumatoria de cuál fue la totalidad del movimiento turístico en estos años, dado que no hubo un registro completo. Otra cuestión relacionada con, perdón, con el hospedaje es la ley de crédito hotelero en 1947, destinada a asistir a la actividad hotelera en beneficio, con el beneficio del crédito hotelero, que financia la construcción de una hotelería privada más modesta, estableciendo una línea de créditos a intereses bajos y una política, es decir, una política que favorece directamente a los sectores médicos. La emergencia de las colonias de vacaciones, que acá vemos una propaganda de la Fundación Eva Perón, destinada a otros países, es decir, hay toda una folletería en diversos idiomas donde se muestra cuál es la política argentina respecto a las vacaciones y a las colonias de vacaciones. Nosotros lo que podemos ver es que la emergencia de las colonias de vacaciones no es un fenómeno nuevo. Es decir, colonias de vacaciones existen desde algunas desde fines del siglo XIX. Y hay, es decir, en el capítulo se habla, se rastrea eh, cuáles fueron los inicios de las colonias de vacaciones. Una muy importante fue la Asociación Cristiana de Jóvenes, que ya, es decir, como una entidad pionera, que ya había iniciado la tradición de elegir las sierras de Córdoba, que muchísimas colonias fueron construidas y extendidas en la Sierra de Córdoba, como también la importancia de los gremios ferroviarios respecto a esta difusión de las colonias de vacaciones. El, el emplazamiento de estas colonias, fundamentalmente Chapalmalal, Embalse de Río Tercero, es decir, si bien Embalse ya existía desde los años 40, es decir, desde los años 30, perdón, durante este gobierno se va a producir una extensión de esa colonia, y la que se construye desde cero, digamos, es Chapalmalal, mediante la expropiación de 650 hectáreas de la estancia Chapalmalal, propiedad de la familia Martínez de Oz, y estos complejos van a contar con pocas variantes
de un conjunto de hoteles y bungalows, servicios de uso común, correos, telefonía, centros de asistencia, farmacia, cines, teatro, galerías comerciales, bowling, eh, y había eh, eh, edificaciones destinadas al personal jerárquico de la administración pública y funcionarios del gobierno nacional. Perdón, Eh, Elisa, me habías pedido que te señalara cuando pasaron 20 minutos. Cumplo con ese pedido. Gracias. bueno, termino rápidamente. Yo recién les decía que es muy importante lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que lo hemos caracterizado como un verdadero laboratorio de estas políticas turísticas. Eh, de esta forma, el gobierno de Mercante va a desarrollar toda una serie de políticas basadas en paquetes turísticos, turismo provincial de verano, interprovincial, planes económicos, excursiones de ómnibus, eh, excursiones fluviales en el vapor Justicia Social, que iba desde La Plata hasta Asunción, excursiones escolares, y asimismo organizó toda una serie de planes de turismo hacia Mar del Plata, expropiaciones de hoteles en Mar del Plata, en toda la zona de lo que ahora se llama Varese, que eh, antes se llamaba la playa de los ingleses, y a su vez eh, clubes de turismo social, donde estos flamantes turistas se relacionaban. Y se había elegido toda una serie de lugares turísticos ya conocidos de la provincia, donde van a existir, donde se van a construir estos clubes de turismo social. De esta manera, durante todo este periodo, en la provincia de Buenos Aires, se posibilita que unas 220.000 personas puedan viajar 10 días en estos planes de turismo provincial. Estos datos, como recién les dije, que son datos fragmentarios los que tenemos, estos datos fueron obtenidos en un censo que se llama Tiempo Libre y Colonias de Vacaciones, realizados en 1956, que nos ha dado la pauta eh, o nos ha proporcionado datos bastante importantes en relación a todas estas cuestiones, en relación a la cantidad de colonias de vacaciones que fueron creadas por los sindicatos, fundamentalmente en la provincia de Córdoba, dando inicio a todo un proceso que se desarrollará post-55 de la llamada hotelería sindical. Eh, Con esto, digamos, completaría esta primera parte de nuestra exposición. Acá estaría una fotografía sobre el primer club de turismo social que va a ser en Playa Grande, en Mar del Plata, y los diversos lugares, San Antonio de Areco, Tandil, Luján, República de los Niños, que eran los lugares eh, elegidos. Eh, ¿Cuáles serían qué perspectivas se dan luego de este proceso tan amplio y tan importante de políticas turísticas en relación al turismo social por parte del Estado? Lo que podemos decir es que desde el golpe de Estado del 55, el turismo social
pasó por ciclos de bloqueo, activación, al compás de la alternancia entre dictaduras y gobiernos democráticos que sufrió la historia de nuestro país hasta la vuelta a la democracia en 1983. En este contexto, la política de turismo social nunca volvió a tener el volumen y la notoriedad que alcanzó durante el primer peronismo. Y el otro aspecto importante es, que tuvo que ver con esto, es la cancelación de este fondo de turismo social creado en 1945, es decir, la cancelación se va a dar en los años 70, que inicia un declive de las prestaciones, que va a llegar hasta nos va a encontrar, digamos, en la crisis del 2001 con solo 4 de los 7 hoteles de embalse operativos y 5 de los 9 de Chapalmalal. Ustedes fíjense que todo ha quedado reducido, todo este plan que tenía, que era mucho más amplio, reducido a las colonias de vacaciones, nada más. Bueno, Gracias, Elisa. Continúo entonces. Bueno, y en este marco que nos referenciaba Elisa, se sanciona la nueva Ley Nacional de Turismo, que es el propósito central de este libro, que en materia de turismo social plantea una cuestión esencial que implica una continuidad de lo que se venía desarrollando desde entonces, que es entender al turismo como un derecho socioeconómico de las personas, ¿sí? Y en este marco se le destina un título específico al turismo social como aquel instrumento y medio que va a facilitar el acceso al ocio turístico en todas sus formas para el conjunto de las personas, pero particularmente para esos sectores sociales vulnerables. A su vez después, su decreto reglamentario, el decreto 1297, señala, y un poco actualizando lo que estaba sucediendo con el turismo social en ese entonces, que ya esta política de turismo social no atendería solamente cuestiones de accesibilidad vinculado a esta cuestión de facilitar el acceso al ocio a sectores vulnerables, sino también empezar a problematizar otros aspectos vinculados a la cuestión, por ejemplo, de la alta estacionalidad que tenía la demanda turística. Entonces, en este marco, el turismo social podría aportar una demanda subvencionada en épocas de baja demanda comercial y lo que permitiría sostener destinos emergentes y especialmente, nos dice el decreto, a pequeñas empresas turísticas referenciándose a las empresas hoteleras. Otro aspecto trascendental en materia de turismo social, no por haberse dedicado a esta cuestión, sino por la influencia que va a tener en lo que sucede con la política de turismo social desde entonces, es el reconocimiento que esta norma establece ya en su artículo 1, cuando establece la actividad turística y la reconoce como un sector socioeconómico estratégico y prioritario. Y en ese mismo artículo 1 prioriza y destaca al turismo receptivo, ¿sí? Al turismo internacional, como una actividad de exportación no tradicional en el marco de la deficitaria balanza de pagos. Y cuando empezamos a avanzar en el capítulo, en estas cuestiones, proponemos, por ejemplo, este primer gráfico que marca cómo empiezan a materializarse estas nuevas prioridades en la política de turismo social, concretamente en este caso en materia presupuestaria. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra cuál es el presupuesto afectado al área de turismo en general, que es la línea de color bordó. Fíjense en que trabajamos con un tiempo bastante generoso, partimos de 1994 y terminamos en 2014, o sea, tomamos 20 años. Y por otro lado, en color azul, esa línea azul nos muestra cuánto de ese presupuesto se afecta al área de turismo social. Tenemos un área general, una ANT,
¿sí? En color bordó, que se mantiene bastante estable, con picos máximos que ahora vamos a ver, pero que va a estar entre el 0,20 y el 0,40 del presupuesto que los sucesivos gobiernos designaban a la administración central. Y decimos con picos, vemos por ejemplo allá uno de los máximos cuando se sanciona justamente la ley 25.997 y el área de turismo pasa a centralizar cerca del 0,40 del presupuesto, y después otro pico cuando se crea en el año 2010 el Ministerio de Turismo de la Nación. Bien, a la inversa, en color azul, vemos que inicia el área de turismo social con un presupuesto total del 55% más o menos de lo que se designaba en ese momento al área de turismo, para alcanzar un mínimo en plena crisis del 2001, por debajo al 10%, y después estabilizarse en esos valores con una tendencia que va en aumento con la sanción de la ley, ¿sí? Pero después siempre quedarse entre el 10% y el 20% del presupuesto del área de turismo. Y cuando empezamos a analizar qué sucede con esta caída, nos encontramos sin dudas con eso, umbrales del siglo XXI y sobre todo a partir de la sanción de la nueva ley, y cómo la actividad turística comienza a complejizarse en términos de intereses públicos, ¿sí? Surgen nuevos propósitos, surgen nuevas dependencias que antes no existían para atender todas estas otras cuestiones que empieza a atender la política pública nacional, concretamente cuestiones de marketing, cuestiones de calidad, cuestiones de estadística, cuestiones de información, y sin dudas, ahora vamos a ver, cuestiones de promoción en el exterior, origina que obviamente una política de turismo social que hasta entrada la década del 90 ocupaba un lugar absolutamente central en materia presupuestaria para el área de turismo, empieza a competir presupuestariamente con estos nuevos propósitos. Exactamente lo mismo sucede cuando en el capítulo analizamos qué sucede con el personal afectado, el área de turismo, y concretamente qué sucede con el personal afectado al área de turismo social. Vemos el gráfico que inicia en el año 2005, nos encontramos con un área de turismo, una ANT que crece en personal afectado, ¿sí? Para atender a esta complejización de intereses públicos vinculado al sector, para alcanzar un máximo luego de la creación del Ministerio de Turismo allá por el año 2010, y a la inversa, en color lila, vemos cómo el personal afectado al área de turismo social, lejos de acompañar esa tendencia de crecimiento, decrece. Vinculado a lo anterior, cuando uno sigue y avanza y complejiza un poco más el análisis y tratamos de ver qué sucede en materia de turismo social comparado a lo que en materia presupuestaria se constituye en la principal política sectorial desde entonces, se presenta este gráfico. Este gráfico tiene un poco más generoso en términos temporales, inicia en el 95 y termina en 2020. Vemos esa línea azul, que es la con la cual veníamos trabajando, cómo va decreciendo el presupuesto del turismo social, mientras que el Improtur, cuando comienza a funcionar allá por el año 2006, ¿sí? Lo crea la propia Ley 25.997 para atender específicamente funciones de fortalecer arribos internacionales y centralizar lo que era la política de promoción turística en el exterior. Bueno, ocupa ese lugar protagónico en la agenda pública sectorial y concentra entre el 30 y el 40% del presupuesto del área, respetando incluso lo que la propia ley le asigna, porque es la única área que a partir de la ley 25.997 tiene una fuente específica de financiamiento, que es el 40% del famoso y histórico DNT. Fíjense incluso que en el último presupuesto presentado prepandemia, ¿sí? En septiembre del año 2019, el proyecto de ley 2020, el IMPROTUR, llega a concentrar el 80% de los recursos que tenía la entonces, en ese momento, Secretaría de Turismo. Ahora bien, ¿cómo se traducen estos recursos afectados en materia de turistas sociales, en materias de prestaciones, en materias de obras?
en los complejos turísticos. Lo mismo volvemos a partir de la década del 90, para en este caso llegar al año 2013, ¿sí? Y trabajamos con la gran unidad de análisis en materia de turismo social, que es la unidad de días turistas, es decir, la cantidad de estancias que se financian en las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, que son las que aparecen en color azul, que como nos explicaba Elisa, son las únicas unidades que resisten los distintos procesos de transferencia y privatizaciones. Y por el otro lado también, fíjense en que a partir de los años 2000 aparece en color bordó el Plan Federal. El Plan Federal fue un plan que se genera justamente en ese momento, en el gobierno de la Alianza, fue parte del plan que buscaba, en los fundamentos de su resolución, buscar una mayor federalidad de la oferta turística y así complementar la oferta de Chapalmalal y Embalse con otros destinos nacionales a partir de acuerdos y convenios con empresas hoteleras de 1, 2 y 3 estrellas, ¿sí? Entre los fundamentos aparece esta cuestión de la necesidad de generar un ahorro del sistema vigente y esta cuestión de diversificar la oferta. En los años 2000, 2001, ni bien se implementa, es un plan que agarra mucho protagonismo, se queda con el 33% de las prestaciones, casi lo mismo que tienen Balsa y Chapadmalal, y a medida que pasa el tiempo es un programa que va perdiendo significancia y que va a llegar a 2015 como último año de desarrollo, se va a finalizar en 2015 y no se va a volver a implementar debido al costo que finalmente tiene en términos de día turista, que terminó siendo más costoso que la financiación de la estancia a los concesionarios, que son quienes gestionan estas unidades turísticas. Pero bien, les decía, bueno, ¿qué información empiezan a brindar los números, los registros de estos complejos? Nos encontramos de vuelta con, después de eso, de haber alcanzado un mínimo en plena crisis del 2001, bueno, se reactivan estas prestaciones, alcanzan un máximo después de la sanción de la ley 25.997, ¿sí? Pero fíjense, para estar muy similar a los máximos de la década del 90, en torno al el máximo del 1.200.000 días turistas, ¿sí? Que es una cifra muy significativa, y después se estabiliza en torno al 1.000.000 de días turistas anuales. Y cuando uno sale un poco de los números y avanzamos con el desarrollo de entrevistas a las distintas personas que accedieron a estas unidades turísticas en distintos ejercicios, bueno, aparece esta cuestión que mayoritariamente la política de turismo social argentina es una política muy valorada por la persona que logra acceder a estas prestaciones. Aparece permanentemente esta referencia al conocimiento, al acceso en muchos casos a lugares desconocidos, el acceso incluso para muchas personas a experiencias desconocidas, ¿sí? Esta afirmación que es recurrente en las entrevistas de hacer un viaje, hacer unas vacaciones por primera vez, el acceso al mar, el acceso a las sierras, esta cuestión del beneficio social, eh, la referencia de pasar el tiempo con amigos, de pasar el tiempo con la familia, de la posibilidad de acceder a un descanso, de la posibilidad del acceso al disfrute, ¿sí? Esta cuestión del beneficio social vinculado a la práctica turística. Cuando analizamos entonces estos turistas sociales, nos encontramos con que en el mejor año más o menos rondó los 180.000 turistas anuales, y en promedio hasta el año 2015 implicó 150.000 personas que vacacionaron en Embalse y Chapadmalal y en los hoteles que estaban asociados en ese momento al programa federal. Y ahora bien, cuando uno analiza y analizamos esta cuestión de cómo se logra generar este crecimiento de las prestaciones post-crisis del año 2001, se visualiza muy claramente que a medida que perdía importancia este programa federal, había un proyecto de recuperación de los complejos estatales. Como decía Lisa, son complejos que tenían y tienen, ¿sí?, más de 70 años, lo que implicaba realmente
un deterioro en muchos casos de infraestructura y equipamiento, y todavía esto sucede. Por tanto, empiezan a desarrollarse desde ese momento distintas intervenciones en hoteles, tanto de Chapadmalal como hoteles de embalse. ¿Sí? Para poder contextualizar un poco el análisis y pensando que quizás no todas las personas que estamos acá conocemos los complejos, unos datos que creo que son interesantes. La unidad turística de embalse se ubica en Córdoba y tiene un total, una superficie de 200 hectáreas. ¿Sí? Estamos hablando realmente de complejos enormes en términos territoriales y en términos de capacidad. Tiene embalse 7 hoteles, ¿no? 7 hoteles y 50 casas, y su estructura original disponía de 3.000 plazas diarias. ¿Sí? Realmente una referencia significativa. En el caso de Chapadmalal, son 75 hectáreas, ubicada ahí sobre la costa atlántica bonaerense, un total de 9 hoteles, 15 casas, esas 15 casas son la famosa villa presidencial, que no están afectadas a turismo social, y que en su capacidad original dispuso de 4.000 plazas. Bien, este proceso entonces de recuperación de infraestructura, que se inicia ya por el año 2004, permite recuperar diferentes hoteles de Chapadmalal y de embalse, ¿sí? Recordemos ese dato que nos daba Elisa hace un ratito, plena crisis del año 2001, había operativos, 5 hoteles en Chapadmalal y 4 hoteles en embalse. Bueno, después, al finalizar el año 2015, terminan operativos 13 hoteles de los 16. Ahí tienen, por ejemplo, algunas fotografías de ese momento. Este es uno de los hoteles A de Chapadmalal, el Hotel 2. Otro dato interesante, ¿sí? Los hoteles tanto de Embalse como de Chapadmalal son hoteles de categoría B y hoteles de categoría A, dependiendo obviamente el nivel del mobiliario, del equipamiento, y la diferencia más importante, si son o no habitaciones compartidas con baño privado. En el caso de los hoteles categoría A, esto sucede, y los de categoría B son pabellones en su gran mayoría con camas cucheta con baño compartido. Sí, perdón. Ah, pensé que me estaban diciendo algo. Bien. Cuando uno avanza en este proceso de recuperación de los complejos, más allá de las reaperturas, ¿sí? Se observa que la mayoría de la puesta en valor se centralizó en principio en los hoteles categoría A, donde se desarrollaron y se dispusieron, por ejemplo, ascensores para personas con discapacidad, se mejoró el estacionamiento, y sin embargo todo lo que era hotelería categoría B continuaba teniendo deficiencias que hubieran ameritado un proceso de recuperación más profundo una vez puesta en marcha su reapertura, ¿no? Lo mismo acá tienen las habitaciones con los sanitarios en categoría A y categoría B. Y bueno, lo que sucede con las fachadas. Ahí tienen una foto de uno de los hoteles que en ese momento permanecía cerrado y continúa cerrado hoy en día, que es el Hotel 3 de Chapadmalal, ¿sí? Y ese dato que les daba hace un ratito, ¿sí? Para el año 2015 entonces quedaban cerrados 3 hoteles, 2 en Chapadmalal y uno en Embalse. Los hoteles que quedaban cerrados en Chapadmalal es este famoso Hotel 3, que es muy conocido porque era el hotel de los niños en el primer peronismo, por esas aberturas de tipo ventiluz, y el Hotel 6, que estaba clausurado del año 2001, ¿sí? Y de la década del 90 respectivamente. En el caso de Embalse, el único hotel que en ese momento quedaba clausurado era el Hotel 5. Era un hotel muy conocido en Embalse porque era el que tenía el mayor nivel en términos de equipamiento, de instalaciones, de revestimiento. Y ese Hotel 5, imaginen, estaba cerrado, ¿sí? Y continúa cerrado desde la década del 80. Ahora bien, ¿qué sucede en el último lustro que tomamos en el capítulo? Como decía Lisa, este capítulo finaliza antes de la pandemia, ¿sí? Por tanto, este es el último de los periodos que analizamos. Bien, nos encontramos en este último lustro también con un momento muy disruptivo en materia política de turismo social, ¿sí? Con un cambio de gobierno significativo, ¿sí? Que
inicia la petición de un pedido de análisis a la Universidad de San Martín para que analice el estado de infraestructura de los complejos de Embalse y de Chapalmalal, con el propósito, ¿sí?, según dice la petición, de poder establecer una reforma edilicia, una puesta en valor de los complejos y esta necesidad de generar un sistema de ahorro al sistema vigente que, de acuerdo al análisis de la gestión, estaba generando un gasto significativo. Bien, estos informes se elaboraron, ¿sí? Ahí tienen una de las imágenes, tanto para Embalse como para Chapadmalal. Pero una vez publicados estos informes, cuando uno analiza qué sucede en materia presupuestaria, en materia de prestaciones en materia de infraestructura, nos encontramos que, lejos de haber servido para iniciar un proceso de recuperación, sí se profundiza el estado de deterioro. Por ejemplo, ahí tienen unos datos, ¿sí? El presupuesto de lo que era en ese momento la Dirección de Prestaciones Turísticas, que funcionaba de los años 90, pasa a tener la mitad del presupuesto solo en términos nominales, y se vuelven a clausurar nuevos hoteles, ¿sí? Se clausuran otros 7 hoteles que suman a los otros 3 que ya venían cerrados del periodo anterior. Esto origina también el cesanteo de personal, porque obviamente al cerrarse los complejos y los hoteles, muchas de las personas que estaban contratadas para servir funciones allí, bueno, son despedidas, y esto implica obviamente una disminución de la cantidad de usuarios. Bueno, esto había llegado a tener un importante alcance a nivel de discurso público, con muchas protestas de trabajadores, sobre todo en el caso de Embalse, porque es una localidad muy pequeña en términos de población, y su dinámica en muchos aspectos depende de la apertura y la clausura de estos hoteles. Y por otro lado, en Chapadmalal, el otro hecho que también había adquirido gran notoriedad en este momento fue la famosa transferencia de 2 de los hoteles de Chapadmalal a Gendarmería. Bien, y ahí en ese periodo habíamos terminado el capítulo, y ahora sí retomamos el guante ahí de Enrique de actualizar esta información, más que nada haciendo esta pregunta, bueno, ¿qué sucedió en pandemia y cuál es la situación actual? En pandemia también se vuelve a presentar un momento disruptivo en materia de política de turismo social, ¿sí? Justo en Argentina también coincide con el cambio en la administración del Estado, ¿sí? Tenemos en diciembre del 2019 un cambio de administración y el primer caso de COVID positivo en marzo, y ahí nomás el desarrollo de los primeros aislamientos. Por tanto, el desarrollo de lo que fueron las políticas sectoriales quedó muy vinculado a esta cuestión sanitaria. Y esto se ve inmediatamente de vuelta en materia presupuestaria. ¿Sí? Cuando analizamos qué sucede con la ejecución del presupuesto, ¿sí? Recuerdan ese gráfico que les mostraba hace un ratito, donde veíamos ese proyecto de ley destinado a Improtur. Bueno, obviamente, mucho de toda esa actividad estaba destinada presupuestariamente a la promoción en el exterior, no se pudo seguir desarrollando por cuestiones lógicas, no se podía participar de ferias internacionales, no se podían financiar mega eventos internacionales de relevancia, financiamiento de fan tours, workshops, bueno, y mucho de todo ese recurso fue a generar nuevas políticas sectoriales en términos de recursos de financiamiento para el mercado nacional, el turismo nacional y concretamente el turismo social, ¿sí? Hay un claro fortalecimiento de lo que se venía haciendo, y ahí, por ejemplo, destacamos 4 cuestiones. Por un lado, se retoman toda esta cuestión de las obras en los complejos estatales. En este marco se propone un Plan Nacional de Fortalecimiento del Turismo Social que se sanciona en el año 2021. ¿Sí? Y ahí se expone este plan integral de obras que establece un plan de mejoras para cada uno de los hoteles de ambos complejos. Y entre las obras destacables hay un proyecto del pasaje de hoteles categoría B, hoteles categoría A, ¿sí? En el marco sin dudas de todos estos
cambios en las dinámicas sociales, culturales, de los sectores de las infancias, de las adolescencias, en términos de privacidad, en términos de acceso a servicios básicos. Hay una recuperación de oferta provincial, ¿sí? Hay un programa que empieza a financiar complejos de turismo social provinciales que estaban en desuso, el caso de Federación en Entre Ríos, el caso de La Angostura en Mollar, en Tucumán, el caso de Difunta Correa en San Juan, el caso de Campamento Yaguareté en Parque Nacional Iguazú, ¿sí? Con el propósito de diversificar la oferta de turismo social, ahora a partir de centros provinciales. Por otro lado, se desarrolla todo un proceso de articulación con actores que tienen que ver con el turismo social, pero desde el ámbito comunitario, asociativo, mutualista, y esto se publica en el catálogo de turismo asociativo, comunitario y de gestión comunitaria, que se publica una primera versión en el año 2022 y otra versión en el año 2023, donde aparece el mapa nacional referenciado con distintos actores que ofrecen servicios hoteleros, servicios recreativos del ámbito de la economía social y popular. Y finalmente se crea el Observatorio de Turismo Social con este propósito de empezar a complejizar el análisis del sector turístico a partir de otras cuestiones que tengan que ver con el turismo nacional, el turismo social, la sostenibilidad, la accesibilidad, los ingresos, la condición de empleos, cuestiones esenciales que hacen al análisis del turismo social en pleno siglo XXI. Bien, de este modo analizamos, por ejemplo, distintas cuestiones. Una son los hoteles operativos, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, a partir de este proceso de recuperación de infraestructura, en 2019 habíamos dicho que habíamos terminado con 6 hoteles. Bueno, la recuperación de infraestructura permitió terminar 2023 con 9 hoteles, es decir, 4.000 plazas, se suman plazas y se suman hoteles, y además de tener otros hoteles que estaban con obras avanzadas en desarrollo. Obviamente, aperturas de hoteles se traduce en un aumento de personas alojadas en las unidades turísticas. Ahí tienen un gráfico que termina en el año 2023, ¿sí? Podemos ver 40.000 personas alojadas en 2019, después la caída de pandemia, y se finaliza con 130.000 personas alojadas en Embalse y Chapadmalal. Cuando se analiza la distribución en estos complejos, se observa que hay un gran protagonismo de Chapadmalal, si se lo compara con Embalse, y sin dudas esto tiene que ver con que la mayoría de las reaperturas de hoteles se dio en Chapadmalal por una cuestión de avances en obras. En términos de información, de estadística, acá, por ejemplo, colocamos lo que sucedió con la plataforma, lo que era la plataforma Ibera y después el Cinta, donde por primera vez se coloca una solapa vinculada al turismo social, ¿sí? Se empieza a generar información pública en el área que antes no había, donde aparecen la cantidad de solicitudes, el tipo de usuario, el tipo de plan, la provincia de origen, bueno, distinta información específica. Y ahí a su vez coloqué, se hacen avances vinculados a la encuesta de viajes y turismo en hogares, ¿sí? Como saben, el área de turismo en Argentina tiene 3 grandes encuestas: la encuesta de turismo internacional, la encuesta de ocupación hotelera, y mucho más reciente es la encuesta de viajes y turismo en hogares, que tuvo una primera experiencia en 2006 para hacerse después más periódica a partir de 2010. Bueno, es la única que todavía no tiene el acompañamiento del INDEC. Entonces, esto hace depender mucho de consultoras privadas. Bueno, se empezó un trabajo de articulación con el INDEC con el propósito de que empiece a generar los monitoreos como hace con los otros 2 registros, ¿no? Bien, y para finalizar, ¿cuál es la situación actual? En principio, la situación actual es una situación de muchísima incertidumbre, con una clara situación de hecho, ¿sí? Una clara situación de hecho que muestra que tanto el complejo de Chapadmalal como el complejo de Embalse tiene sus hoteles cerrados desde febrero del año 2024, ¿sí? Es decir, cerraron los hoteles en plena temporada,
La solicitud de plazas, ¿sí? Donde una persona hace el registro para acceder a las solicitudes, también se encuentra suspendida, está inhabilitada, al igual que las obras de infraestructura de puesta en valor de estos hoteles que se interrumpieron, ¿sí? A su vez también, como sucedió con la administración pública en general, se ha desafectado una parte del personal de la Dirección de Turismo Social, particularmente del área de infraestructura, ¿sí? Que funciona allí en calle Rivadavia, donde funciona la dirección, la mayoría arquitectos y arquitectas que trabajaban en los procesos de puesta en valor, ¿sí? Como ustedes saben, los complejos son monumentos históricos nacionales y como tal, cada una de las intervenciones requiere un trabajo permanente con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Y la otra gran parte de suspensión y corte de contratos fue en el área de recreación, que obviamente cumplían funciones en los complejos, en los propios complejos de Embalse y Chapalmalal. Bueno, ahí pusimos ese GIF de un loop, porque sentimos cuando uno analiza este proceso histórico que referenciamos en el capítulo y que retomamos hoy con esta exposición, es que la política de turismo social en el último tiempo ha estado en esta ida y vuelta, en este alcance y este retroceso permanente, que retomamos permanentemente estas discusiones que se han vuelto ya en discusiones trascendentales, que tienen que ver con el dominio de estos complejos, que tienen que ver con la gestión de las prestaciones turísticas y que tienen que ver con el presupuesto, ¿sí? Con respecto al dominio, bueno, volvemos a escuchar esta cuestión de privatizaciones, de transferencias de los inmuebles, se nos vuelven a aparecer en la discusión pública la gestión, es el Estado el que tiene que gestionar las prestaciones de turismo social, ¿sí? Tiene que ser un sector privado, puede ser un sector cooperativo, ¿qué intervención puede tener la población local? ¿Hay presupuesto para el turismo social? ¿Hay o no hay presupuesto? ¿Hay presupuesto para otras áreas? Bueno, son preguntas, son discusiones que estamos permanentemente, de vez en cuando, retomando y haciendo. Eh, y acá traemos un dato que creo que es interesante justamente para partir un poco de la evidencia, que dan cuenta la cuestión presupuestaria vinculada al turismo social. Cuando uno analiza lo que pasó con la ley de presupuesto, por ejemplo, del año pasado, ¿sí? Los gastos operativos de las unidades turísticas representaron el 4% del presupuesto del entonces Ministerio de Turismo y Deportes, ¿sí? 2.500 millones de pesos. El presupuesto del Improtur en ese mismo ejercicio, de acuerdo a la ley de presupuesto, representó el 36% del entonces Ministerio de Turismo y Deportes. 26.000 millones de pesos. ¿Sí? Es un dato que creo interesante porque, como saben, estamos con prórroga de este presupuesto, es decir, que este presupuesto también es presupuesto 2024. Y a modo de cierre, ya para terminar, porque sé que estoy ahí justa con el tiempo, poquitas cuestiones que nos parecían interesantes destacar con Elisa. En primero, esta centralidad de las unidades turísticas de Embalse y Chapalmalal. ¿Sí? Desde el primer peronismo y por más de 70 años, la política de turismo social en Argentina se articuló alrededor de estos complejos, que fueron los únicos que resistieron diferentes procesos de transferencia. Y acá, parafraseando a Elisa, son parte de la memoria colectiva de los argentinos, ¿sí? Y en muchos momentos históricos han actuado esta memoria colectiva como un dique de contención a estos distintos embates. El turismo social, por otro lado, observamos que ocupó un lugar paradigmático en la incorporación del turismo en la agenda pública argentina, ¿sí? Independientemente de lo que sucedió al comienzo con parques nacionales, ¿sí? Donde el turismo se adscribió a parques, turismo social consolida la institucionalización del área a lo largo del siglo XX y esto explica que haya tenido absoluta centralidad en materias normativa, en materia presupuestaria, en materia de personal. A partir de los años 2000 y particularmente con la formalización de la ley 25.927, los principios fundacionales del turismo social se complementan con nuevas demandas, ¿sí?
que tratan y priorizan el abordaje del turismo receptivo como actividad prioritaria. Desde entonces, sin dudas, el turismo social pasa a ocupar un lugar secundario en materia de agenda pública turística, que se visualiza claramente a partir de distintos datos, presupuesto, personal, normativa, desarrollo de información y estadística. La situación de pandemia implicó sin dudas una reformulación de muchas de las políticas que se venían generando e implicó para el turismo social concretamente una nueva centralidad, ¿sí? Que vuelve a quedar interrumpida con el cambio en la administración de gobierno en diciembre del año 2023. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Erika y Elisa, por esta completa y detallada exposición. Como siempre, nos acompañan dos distinguidos comentaristas. Los presento. Verónica Gómez, que de 2006 es directora de la Secretaría para las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social, la sigla es ISTO, miembro experto del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo y coordinadora del área de educación del mencionado ISTO. Fue reconocida por la Organización Mundial de Periodismo Turístico como uno de los 11 líderes turísticos 2021 más influyentes de Latinoamérica. Ha coordinado proyectos de asesoría y política pública para gobiernos y organizaciones en diversos países de Latinoamérica. Y el otro distinguido comentarista de esta tarde es Gonzalo Casanova Ferro, que se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires y realizó la carrera docente universitaria años después en esa misma casa de altos estudios. Se ha desempeñado en el sector privado como abogado en materia civil y comercial y en el sector público como subsecretario de Calidad Turística del Ministerio de Turismo de la Nación por 10 años. Además, fue asesor del ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires desde 2021. Actualmente tiene su propio estudio, se ha especializado en temas de derecho, turismo y accesibilidad. Sigue ejerciendo la docencia como profesor titular de grado y posgrado, tanto en la UBA como en otras universidades públicas y privadas. Es miembro fundador de la Academia Argentina de Turismo y del Foro Internacional de Abogados de Turismo y Viajes, capítulo argentino. Por otro lado, también formó parte del Instituto de la Calidad Turística Argentina, con las siglas ICTA. Entonces, distinguidos comentaristas, adelante Verónica, si les parece bien ese orden. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo desde Montreal, Canadá. En primer lugar, evidentemente agradecer a la Academia por este espacio de presentación y de diálogo sobre un tema que nos parece de total relevancia en Argentina, que no es una moda para este país y que, como bien lo acaban de mencionar, ha tenido periodos de alta y de baja, de mayor o de menor impulso a lo largo de todas estas décadas, pero no podemos negar que es un tema de total actualidad y bueno, que ha estado incluso en los noticieros, en las noticias que han circulado de Argentina dentro y fuera. En segundo lugar, no quiero dejar de mencionar que realmente es un honor para mí estar acompañando esta presentación. Agradecer muy especialmente a Elisa porque siempre es un gusto escucharte, a quien, como te dije en Mar del Plata el año pasado, te leo desde hace muchísimos años, pero tuve el honor y el placer de conocerte. Y bueno, y Erika, una reconocida investigadora, pero que además con la que trabajamos desde hace muchísimos años en ISTO, miembro de la Alianza de Investigación y Formación en Turismo Social,
en esto, así que también, y una persona realmente a la que considero una referencia en materia de política pública sobre el turismo social en Argentina, pero también en Latinoamérica. Así que no quería dejar de pasar esto porque me parece importante reconocer y agradecer siempre. Dicho esto, algunas impresiones de algunas notas un poco rápidas que he ido tomando de las presentaciones de ambas. Quizás muy brevemente comentarles que la Organización Internacional de Turismo Social es una asociación internacional sin fines de lucro que se crea en 1963 en Bruselas, en Bélgica. Cumplimos efectivamente 60 años el año pasado trabajando con y para todas esas instituciones públicas, empresas del sector privado, asociaciones civiles, organismos nacionales e internacionales que están interesados en desarrollar programas e iniciativas que favorezcan el acceso al turismo para todas las personas y sobre todo para esas personas que se enfrentan de una manera u otra a distintas barreras que le impiden ejercer su derecho al ocio turístico en particular. Hablamos evidentemente de que trabajamos con públicos como los niños, los jóvenes, pero también los adultos mayores, las personas con discapacidad, en fin, es decir, todas esas poblaciones que por distintas razones se enfrentan a barreras que les impiden acceder o como decimos nosotros, efectivizar ese derecho teórico y realmente vivir la práctica de tener unas vacaciones, de salir de viaje, de hacer turismo. En ese sentido, estamos presentes en casi 50 países, en 3 continentes, principalmente Europa, África y Américas. Con nuestra querida Histoaméricas, te miro, Erika, la que se crea hace aproximadamente unos 30 años y que refuerza esta internacionalización de esto, ampliando justamente la difusión de la defensa de esta dimensión social del turismo fuera de Europa. Y que además y lo hemos tenido oportunidad de conversarlo con Erika, son movimientos que son paralelos, pero que no se habían tocado. Hay un desarrollo de un turismo social en Argentina, hay un desarrollo de un turismo social en Brasil y hay un fuerte desarrollo del turismo social en Europa. Pero estas pasarelas, estas comunicaciones no se dan y son efectivamente programas, acciones, iniciativas, políticas públicas que son contemporáneas, pero donde no había existido este intercambio o estas pasarelas, digo bien. En ese sentido, entonces, esta sección americana de esto reunió a todos estos actores del continente, absorbiendo nuevas, diría yo, y variadas demandas y públicos, con aspiraciones propias y con modos particulares de significación, de consumo y de disfrute de los viajes, porque no podemos compararnos también a otros continentes. Con esta, digamos, nueva perspectiva, esto asume esta diversidad pero que sucede tanto en el quehacer turístico como en el modo de pensar ese quehacer. Y ya yendo directamente en los comentarios de la presentación de Lisa y Erika, un primer comentario que quiero destacar con ustedes. Y es el impacto, no sin sorpresa, del recorrido transitado por la Argentina en todas estas décadas en favor del acceso al turismo para los trabajadores y sus familias, los cuales sin estos complejos, y eso creo que todos lo tenemos claros, Chapadmalal, por ejemplo, no hubieran tenido esa posibilidad de conocer el mar ni de vacacionar. Em, ese acceso a estas mayorías que han sido relegadas del ocio turístico cumple un objetivo aspiracional. Y es el de yo también puedo salir de vacaciones, yo también puedo ir a Mar del Plata, también puedo acceder a eso. Y en momentos en los que quizás originalmente o históricamente la aspiración era tener el refrigerador o tener el auto, también está esa aspiración de poder salir de vacaciones. Y eso está en el ADN de los argentinos. Y me permito decirle porque los conozco por ser uruguaya y porque también como uruguayos nos vemos en esa aspiración de querer salir de vacaciones, de juntar quizás moneda con moneda para poder acceder a esas vacaciones. Y yo siempre digo, y creo que tuvimos oportunidad de comentarlo con Elisa en septiembre, eso de decir todo argentino que se precie pasó por alguna unidad turística
en algún momento de su vida, que fuera un viaje de egresados, que fuera con su familia, que fuera con sus tíos, porque no sé qué. Entonces, eso, y me impactó muchísimo, esto que dice muy bien Elisa, de la memoria colectiva, está en su ADN, está impregnado en lo que son ustedes y tiene desde esto un valor que es riquísimo. Esta era es así como una primer comentario, primera reacción a lo que están diciendo. Evidentemente, y las conferencistas nos lo dicen, esa política pública de Argentina en turismo social de los años 40 es una política que se ha ido ayornando a lo largo de las décadas, evidentemente, que se ha alineado a las grandes tendencias continentales y mundiales también. Eh, pero no podemos dejar de notar desde esto, y lo diré, no sé si es políticamente correcto, pero lo voy a decir con preocupación, qué es lo que está pasando y actualmente. ¿Y por qué me quedo en qué es lo que está pasando? Porque más allá o más acá de toda consideración económica, no podemos dejar de ver ese beneficio social de hacer vacaciones, de salir de vacaciones. Entonces creo que tenemos que preguntarnos sí, justamente interrogarnos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y si es lo económico lo que nos va a estar tirando más o jalando, o también tenemos que considerar todo el aspecto social. Y en ese sentido, también veo algunas personas conectadas con las que recorrimos Chapadmalal el año pasado. Esas caras, si yo pudiera compartirles la cara de felicidad, la felicidad de esos jóvenes que estaban en ese recorrido divirtiéndose y aprovechando esas unidades turísticas, creo que es algo que es muy fuerte y muy habla por sí solo. Termino con un segundo comentario que tiene que ver con el presupuesto asignado a turismo social versus promoción turística internacional. Y esto, pobre Erika, creo que estará cansada de escucharme porque lo digo siempre. Tenemos, y no es un problema de Argentina, aclaro, tenemos siempre un gran presupuesto para vender nuestro destino, para posicionar el destino país afuera, pero ¿qué hacemos hacia adentro? Y siempre les digo, lo vemos como un gasto esa inversión, pero ¿por qué no invertimos esa promoción? Quiero decir, ¿por qué no invertimos en que nuestros jóvenes, en que nuestros niños conozcan Argentina, conozcan su país, se enamoren de su país y esos se van a convertir en esos embajadores que son los que van a salir realmente a vender el destino y a posicionarnos como marca país, más allá de los eslogans? No tengo nada en contra de las personas que trabajan en marketing, pero esa es la reflexión con la que quiero terminar. Eh, ¿Por qué no imaginar que esa promoción turística internacional de posicionamiento de país, de marca país, por qué también no destinar para que estos jóvenes, estos niños puedan recorrer su Argentina, puedan amarla y sean los mejores embajadores una vez que salgan de sus fronteras, o toda vez que cualquier extranjero llegue a Argentina y los crucemos en la calle y le preguntemos qué se puede recorrer o qué se puede visitar en Santa Fe, en Mar del Plata, en el lugar, en Mendoza, en el lugar donde yo haya llegado? Gracias, perdón, muy rápido, pero unas primeras impresiones que tenía muchas ganas de compartir con ustedes. Gracias por el espacio. Gracias, Verónica. Sumamos entonces a la mesa a Gonzalo Casanova. Bueno, muy bien, muchas gracias Enrique, muchas gracias Carlos por el espacio cortito y al pie. Eh, Nunca es mala la investigación científica, lo que no tiene es remedio. Eh, la verdad es que recorriendo el derrotero del turismo social, permítanme hacer dos cuestiones. Por un lado, eh, empezar por el final. Y por otro lado, decir obviedades, que es lo que mejor sé hacer. El final es, hoy hay en el mundo una serie de políticas públicas pensadas en torno a la salud. En ese cuadro que mostraba Erika recién aparecía la palabra salud. La salud está referida a nuestra propia naturaleza biológica, a nuestro ser social. Somos en tanto y en cuanto vivimos en sociedad. Cuando uno ve los puntos azules del planeta, ve que una de los ejes
de la longevidad está en la actividad social. Eh, si nosotros seguimos solamente pensando en términos de el ocio recreativo, me parece que nos estamos perdiendo una oportunidad de sumarle a esa cebolla la idea de la salud. En un mundo que reclama por la salud mental, en un mundo que reclama por la soledad, hay países como Gran Bretaña que tienen un ministerio específico. Tener una política activa de turismo social me parece que es un acierto, y que no deberíamos dejarlo. Por otro lado, hay una deuda que tenemos nosotros, lógicamente, que tiene que ver con replantear el sistema. No podemos tener un sistema en el 2024 que sea una réplica de 1945, claramente. Hemos probado distintos modelos, hemos probado con el Plan Federal, hemos probado con la diversificación a partir del Programa Nacional de Reformulación del Turismo Social. No hemos encontrado nuestro inserso, no hemos encontrado el modelo que pudieron construir los españoles, que pudieron construir otros países. Claramente no es cortar y pegar, es poder encontrar el propio modelo. Eh, Hasta acá lo que creo que puede servir de aporte, la obviedad es esta, y es que eh, las políticas de turismo social responden también a una concepción del Estado y una concepción del derecho. Y entonces cuando uno recorre el espinel de la historia, como también lo han hecho Elisa y Erika, claro, se encuentra que en 1955, cuando se cierran los complejos, se cierran después de que pasa Lonardi, ¿eh? Recuerdan, ni vencedores ni vencidos. Llega Aramburu y todo lo que había hecho el peronismo estaba mal, por lo tanto había que cerrarlo. Cuando se cierra en 1976-1983, porque hay que darle prioridad a la seguridad nacional, entonces, ¿para qué vamos a gastar en bienestar social? Cuando se cierra en 1990 con el gobierno de Menem, con la ley de reforma del Estado, con las privatizaciones de las empresas y demás, había que bajar el gasto público y esto era visto como un gasto. Eh, Cuando se cierra en el 2001, se cierra por la crisis económica y recién tímidamente, quizás algo en el gobierno de la Alianza, para ser justos, pero sin las posibilidades de proyección. Recién en el 2003, con la Ley Nacional de Turismo, hay una revalorización del turismo social y un tratar de acomodar, como dicen las autoras, la cuestión económica con la cuestión social, en la figura de los concesionarios. Bueno, claramente esto tampoco fue la solución. Durante el gobierno de Macri, la reasignación, quizás tratamientos diferentes para Chapalmalal y Embalse, porque en Embalse había un intendente que era contrario a la figura de gobierno provincial y había una necesidad del gobierno nacional de acercarse a esa intendencia, de cubrir muchos espacios que por ahí habían sido usurpados, en fin, otra complejidad, pero lo cierto es que con Chapalmalal no se sabía qué hacer y, como bien señala Erika, los informes de la Universidad de San Martín, bien, gracias. Eh, Frente al COVID, bueno, nada, nada se podía hacer. Sí, el impulso, pensando que quizás los complejos podían ser un segundo refugio si colapsaban los hospitales de Mar del Plata, y después el aprovechamiento por parte de funcionarios como Inés, que la vi por ahí, que supo tomar la pelota y redirigirlo. Eh, Tenemos que agregarle una capa de cebolla más a la explicación de turismo social, y esta creo que está vinculada con la salud, con lo que se invierte en políticas públicas, para mitigar los fenómenos de sanidad mental y de promover la actividad social. Y tenemos que encontrar nuestro inserso.
Esa es mi conclusión. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo.